hermanos, bienvenidos a nuestro servicio en línea. Este es nuestro primer servicio de esta manera debido al COVID-19, esa enfermedad que hemos visto que está, pues, nos mantiene ahorita en nuestras casas. Vamos a alabar al Señor, vamos a entonar una alabanza que creo que refleja la situación en la que estamos ahorita y que no debemos de tener miedo y debemos de confiar en nuestro Dios. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Y mi corazón te alabará. Y Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel, y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez, ya
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, y en tus manos estaré, eres fiel. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, y en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Amén, Padre, gracias te damos porque nos permites, Padre, estar aquí, Padre. Sabemos que donde estén 2 o 3 congregados en tu nombre, Padre, ahí estás tú. Y Padre, somos poquitos porque solamente somos nosotros en familia, Padre. Pero eso no para de dejar que te adoremos, Padre. Dejar que digamos que tú eres el Rey de Reyes y que tú vas a hacer lo imposible, Padre. Amén. Buenas tardes, hermanos y personas que nos siguen por medio de esta transmisión en vivo. Primero, estamos enfrentando tiempos difíciles, tiempos diferentes. Estamos ante una situación que nadie conocía y por lo mismo muchos de nosotros no sabemos qué hacer. Muchos de nosotros no sabemos cómo responder a una crisis. Y de pronto nos vemos preocupados, nos vemos angustiados, nos vemos tristes. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero compartir un mensaje de esperanza, un mensaje de paz. Yo sé que las iglesias alrededor del mundo han tomado este tiempo para reunirse aún de esta manera, pero es una forma intencional. El mundo no busca de Dios aún en medio de la crisis. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos vivir sin su palabra. Entonces en esta tarde yo quiero que juntos podamos traer un mensaje de la palabra que es eterna y no de la palabra que es temporal, que es la palabra que solamente escuchamos en el mundo. Vamos a ver algunos datos, no muchos, porque en realidad la información que recibimos de esta crisis es cambiante. Es decir, cada vez que nos vamos a dormir y al otro día ya hay algo nuevo. Nos vamos a comer y regresando las noticias ya dicen algo diferente. En realidad cualquier cosa que sabemos en la mañana para la tarde pues probablemente ya es algo viejo, ya algo que pasó. Aquí vemos, hermanos, que es algo desconocido lo que estamos enfrentando. Lo más cercano que se vivió fue hace muchos años que ninguno de nosotros estaba presente, otra pandemia de este tipo. No solamente es algo desconocido, pero también es algo fuera de nuestro control. Es decir, ahí nos da una idea de que no tenemos que desgastarnos tanto en realidad, porque no está en nuestro control poder cambiar todo esto que está pasando. No solamente eso, pero acuérdense que lo que está fuera de nuestro control está en manos de Dios. Entonces ahí ya nos da una buena noticia, porque quiere decir que si está fuera de nuestro control, pero sí está en manos de Dios. Y esa parte, hermano, nos puede traer ya cierta tranquilidad. Necesitamos estar unidos en la palabra de Dios en oración. Los que conocemos de la palabra de Dios sabemos eso. El problema está en que muchos, por esta situación que está pasando, empiezan a enfriarse. Y de pronto, en lugar de dedicar este tiempo para escuchar la palabra de Dios, pues hacemos espacio para otras cosas.
Pero no, hermanos, nosotros debemos seguir dedicándole un espacio a la palabra de Dios, escucharla, congregarnos, a orar. Lo que está pasando, que no sea tu lista de preocupación, sino más bien que sea tu lista de oración. En nuestra iglesia, Dulce Refugio, aquí en Oakland, le pedimos a una hermana que se fuera a buscar la información para poder recabarla, cuáles son nuestras oraciones, cuáles son nuestras peticiones de toda la iglesia. Y ella fue, preguntó, participamos, y en una oración puso todo junto. Yo les pido, hermanos, que sus listas de preocupaciones, que no sean eso, sino más bien que sea su lista de oraciones. Si usted se preocupa por su trabajo, que no sea preocupación, sino que sea oración. Si usted tiene un enfermo, que no sea una preocupación, sino que sea oración. Es decir, toda esa lista que usted ya tiene, recuerden que no todos vemos la crisis conforme igual. Cada uno de nosotros lo ve de diferente manera. Entonces, el niño no lo ve igual que el adulto. El adulto saludable no lo ve igual que el adulto enfermo. Las mujeres no lo ven igual que los hombres. Las mamás no lo ven igual. Entonces yo los animo a que ahí donde usted está, como es usted, enfrente esta crisis que Dios sabe que cada uno de nosotros la ve diferente. El 85% de lo que circula en las redes sociales no está basado en datos reales. Seamos precavidos. Hay gente que se pasa todo el día en las redes sociales. Es muy probable que la preocupación que tenga esté mal fundada, porque el 85% de lo que circula ahí no son datos reales. Tengamos cuidado. Se recomienda que se lean reportes médicos, que se lean los reportes de la Organización Mundial de la Salud, de organizaciones que son serias, y tenga cuidado porque lo demás puede estarlo llevando a una diferente dirección. En base a esto, con esta crisis que tenemos, yo en este mensaje del día de hoy, quiero tocar 3 puntos. Primero, ser prudente, precavido, actuar con precaución. Segundo, evitar el pánico. Lo vimos, gente comprando en forma alarmante, y ahí nos dimos cuenta qué tan egoístas somos. Comprar en una forma desproporcionada. Evitar el pánico. Y por último, buscar a Dios. Esos 3 puntos vamos a ver en el mensaje del día de hoy. Para esto los voy a invitar que allá donde se encuentre, en su casa, en reverencia a la palabra de Dios, nos pongamos de pie y vamos a leer el versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 13 al 14. Segunda de Crónicas 13 al 14, y la palabra de Dios dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, reconocemos, Padre, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Especialmente, Padre, porque no te hemos hecho nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador. Muchas veces hemos dudado, muchas veces hemos vacilado, y Padre, hemos fallado ante lo que tú nos has pedido. Pero en este momento, Padre, donde el dinero no sirve para nada, donde las propiedades no sirven para nada, donde los títulos no sirven para nada, en estos momentos, donde reconocemos que solamente tu decisión puede cambiar todo esto, Padre, te pedimos perdón. Nos humillamos ante ti
Y te pedimos que tengas misericordia de todo este pueblo. Somos todo el mundo, Señor, los que estamos padeciendo esto. Yo no sé por qué lo estás haciendo, pero si tú lo estás permitiendo es con un propósito. Te pedimos, Padre, que nos hagas saber lo que tú quieres de nosotros. Y te pedimos que por medio de este día, de la palabra de este día, Padre, tú nos traigas el mensaje. Tú nos traigas la esperanza divina, la que viene de ti. No la que viene de los medios de comunicación, no la que viene de lo que tengo, no la que viene de los títulos alcanzados, no. Esa palabra que viene de ti y que se ha mantenido por miles de años y que seguirá activa hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Lo primero, el primer punto que vamos a ver es que debemos ser prudentes, precavidos y actuar con precaución. Esto es algo que debemos hacer. Es decir, no vamos a tomar una actitud presunciosa de decir que a nosotros no nos va a pasar nada. No, sabemos que estamos expuestos, pero tenemos que ser precavidos. Tenemos el mismo Señor, ahorita vamos a ver en los versículos, Él fue precavido cuando había un riesgo, cuando había un peligro. Entonces nosotros debemos seguir su ejemplo. Primero, ¿se acuerdan cuando después de su bautismo el Señor Jesús fue tentado? Bueno, se fue 40 días al desierto y ahí estuvo en oración y ahí fue tentado. Y dice que el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, fíjense, lo retaba, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le contesta: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense, lo tiendan para que Él demuestre quién era. En el momento en que hacemos algo para probar a Dios, estamos demostrando que no estamos seguros de Dios. Nosotros no tenemos que por qué exponernos, salir para demostrar que a mí no me va a pasar nada. No, no tenemos, porque el mismo Señor Jesús, Él rehusó, Él rechazó hacer lo que le decían para demostrar que Dios estaba con Él, Dios el Padre. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser precavidos. No porque somos cristianos, creyentes, por eso no nos va a pasar nada. Estamos expuestos todos. El niño, el joven, el rico, el pobre, todos estamos expuestos. No tenemos por qué andar probando a Dios. Tenemos que ser cautelosos. Otro ejemplo lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Aquí, nuestro Señor Jesús no quiso probar, demostrar, porque no tenía por qué hacerlo. Solamente Él lo que hizo fue demostrar que Él era y que sabía quién era su Padre. En la que sigue, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. El mismo Señor Jesús en algún momento dado tuvo que esconderse, tuvo que ponerse a un lado, no tenía por qué estar expuesto. Nuestro Señor Jesús dice que cuando le iban a arrojar las piedras, Él se escondió. Él pudo haber hecho lo que Él hubiera querido, pudo haber transformado esas piedras en pan, ¿sí o no? Lo hizo. Él pudo haber transformado esas piedras en serpientes para que se espantaran. Él pudo haber transformado
lo que él quisiera, pero lejos de hacer eso, él vio el peligro y ¿qué hizo? Se escondió. ¿Porque tuvo temor? No, por sabiduría. Entonces, esto nos puede llamar la atención a nosotros y decirnos qué es lo que tenemos que hacer muchas veces, que es escondernos. En este caso, estamos frente a una crisis grande, a una situación muy grande, y nos tenemos que esconder. Aquí dice, pero Jesús se escondió. Por favor, allá, ¿sí? Allá, allá, allá. ¿Regresas? ¿Por qué se escondió Jesús? Porque no era su batalla. Hay momentos que evitar el problema es la mejor respuesta. No todas las batallas son tus batallas. No todas las batallas son tus batallas. ¿Cuántas veces por imprudencia uno asume batallas que no son de uno? Tiene uno que ser sabio para identificar cuáles batallas son tus batallas. Y hay cosas que solamente le corresponden a Dios. Solamente. Y déjenme decirles, hermanos, que ante una situación de este tipo como el coronavirus, no es su batalla, hermano. No es su batalla. Estas son batallas que solamente le corresponden a Dios. No podemos hacer nada. Hay gente que puede hacer, deje que ellos hagan. No es el momento de criticar el liderazgo. Es el momento de orar por el liderazgo. Porque hay gente que está en posiciones de tomar decisiones y uno tiene que orar por ellos. Porque esta, hermanos, para muchos de nosotros que estamos solamente tal vez como observando qué pasa, no está a nuestro alcance tomar una decisión. Entonces, hay momentos en que la batalla no es nuestra batalla. Lo mismo el apóstol Pablo. Él nos dio un ejemplo también de eso. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y dice el apóstol Pablo, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana. ¿Y qué dijo? Y escapé de sus manos. El mismo apóstol Pablo pudo haber dicho, yo soy hijo de Dios, Él me ha rescatado, me va a usar grandemente, pero no, Él escapó. Así como como nuestro Señor Jesús se escondió. Hemos visto que tenemos que ser precavidos de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo vamos a caminar esta crisis? Porque cada uno la va a cambiar diferente. Vamos a tomar decisiones personales. En muchos momentos vamos a tener que decidir, ¿hago esto o hago lo otro? Y solamente va a ser una decisión personal. Uno, la podemos caminar en presunción, o sea, impulsados por el orgullo. Aquí muchos le están caminando así. Muchos creen que por ellos van a salir adelante de esta crisis. Que si ellos hacen esto, van a salir adelante de esta crisis. Que si ellos hacen esto, van a salir de la crisis. Pero yo no sé si usted está viendo las noticias. Hay congresistas que están dando positivo en el test. Hay gente de alto nivel, de altos cargos que están apareciendo como positivos, como también de bajos recursos económicos. Aquí esto no mide a quién. Entonces no podemos decir que yo, porque yo digo, estoy fuera de esto. Eso es caminar en presunción, por vanidad, por orgullo. La otra es que caminemos esta crisis por fe. Pero la fe se camina en humildad y en obediencia. Y es lo difícil. Por eso mucha gente esto no lo puede caminar por fe. Es más, alguien que está caminando por fe, muchos lo pueden ver como débil. Lo que no saben es que nosotros en nuestra debilidad es donde nos hacemos fuertes porque confiamos en Dios. Y el mundo no sabe eso. Piensa que somos débiles porque no podemos hacer nada y nuestra última opción es Dios, y no. Dios es nuestra primera opción. Él es el que nos da la fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a caminar esta crisis? Usted lo va a decidir. Si impulsado por el orgullo de que usted puede y de que usted sabe cómo, o por fe. Pero eso requiere humildad y obediencia.
en Romanos 5, del 3 al 5, nos enseña algo que yo no sé cómo usted está enfrentando esta crisis, pero dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, como ahora, sabiendo que la tribulación, el problema que estamos pasando, produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de esta tribulación, en medio de estas pruebas, nosotros vamos a encontrar cosas preciosas. Yo no sé cómo usted lo está viviendo, pero le quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted comía con su familia, por ejemplo? ¿Cuándo fue la última vez que usted podía estar con sus hijos, sus hijas, sus nietos, comiendo juntos? Nunca tenemos tiempo. Siempre andamos ocupados, afanados por almacenar en el granero. Y ahora nos damos cuenta que el dueño del granero es Dios. Él borró en una semana, en 15 días, las ganancias acumuladas en años. Y Él lo puede hacer. Él es el dueño del granero. Y hay veces nosotros estamos tan afanados por acumular en el granero que nos descuidamos de cosas preciosas como estar con nuestros hijos, caminar afuera de la casa, ir al parque, ir al lago, ir al bosque, ir a un lugar a caminar, comer juntos. ¿Cuándo fue la última vez que lo había hecho? Yo confieso que tenía mucho tiempo que no lo hacíamos. Pero ahora lo estamos haciendo, gracias a Dios. Y la pregunta es, en medio de la tribulación que nos habla Romanos, ¿qué es lo que está viendo? Y yo ya estoy viendo algo precioso a raíz de la tribulación, que es estar juntos en familia. Y eso es algo que no se había visto, por lo menos le hablo de nosotros, no lo habíamos tenido. Estoy seguro que aquí nos vamos a dar cuenta el valor que tienen esos lazos de padre, madre, hijo, hija. Muchos padres tal vez empiecen a reconciliar reconociendo el verdadero valor del amor. Que la ropa y las posesiones materiales son secundarias. ¿Qué cosas más valiosas? ¿Qué tal si esto dura un año? ¿Qué tal si esto dura 6 meses? No sabemos. Pero si no estamos juntos y fuertes como familia, este caminar va a ser muy solitario. Entonces, en medio de todo esto, siendo precavidos, actuando con precaución, nuestro Señor Jesús él mismo nos enseñó de que actuemos con precaución. Y dice que él mismo se escondió. El apóstol Pablo dice, y me fui. Y no cayeron en eso, se escondieron mejor. Tal vez sean nosotros para igual tener que mantener esa distancia. Segundo, después de ser prudente y precavido, actuar con precaución. Segundo, evitar el pánico. Eso es algo importante porque todos hemos visto los comentarios cuando aparecen esas fotos de gente cargados compraban más de lo que pueden consumir sin reconocer que había gente que no tenía nada. Pero ¿quién es el más importante? Yo. Y después, yo. Y por último, yo. O sea, si yo tengo mucho y suficiente, a mí no me importa cómo estén los demás. Y mostramos muchos lo egoístas que somos. No solamente demostramos que somos egoístas, pero también vulnerables. Y esa es una combinación de dos cosas que no pudieran estar juntas, vulnerable y soberbio. Cuando uno es vulnerable, normalmente uno debe ser humilde. Pero aquí mostramos que tenemos los dos, vulnerabilidad y soberbia. Evite el pánico. Esto va a pasar. Las producciones de alimentos y cosas necesarias para vivir continúan. Eso no ha parado. Sigue. Yo ya volví a ir a la tienda y hay suficiente leche, suficiente... lo que andábamos corriendo hace 8 días, ahora hay suficiente. Pero por el pánico, uno corrió pensando en que se iba a acabar. Que no pase eso. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios
un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y esto es importante, hermanos. Dominio propio. Mucha gente no tiene la habilidad de controlar sus emociones. Entonces debemos practicarla. ¿Qué voy a pasar si hoy me dicen que esto va a durar 6 meses? No voy a entrar en pánico. Debo de tener cuidado. Debo de utilizar el dominio propio que Dios me ha dado. Yo no soy el mismo hombre de antes, pero estoy seguro que si esto hubiera pasado a mí hace 20 años, yo hubiera perdido el control. Preocupado y queriendo controlar todo y queriendo darle solución a todo. Ahora soy un hombre nuevo. Y ahora con esto que el Señor me ha dado, ahora yo espero en paz en el Señor. Eso es lo que nos da nuestro Padre cuando tenemos dominio propio. La pregunta es, a usted que me está escuchando, ¿te sientes ansioso cuando ves las noticias que países enteros están cerrando sus fronteras? Cuando ven las noticias de que el dinero no va a alcanzar, que el cash se está acabando. Cuando vemos todo eso, ¿cómo se siente usted? Y especialmente yo le pregunto a alguien que sí se sienta ansioso. Yo al principio, cuando yo no sabía qué estaba pasando, yo lo sentí. Yo me sentía inquieto. Y yo le decía a mi esposa, es que me siento preocupado. Me siento preocupado por mi trabajo, por las cosas que tenemos. Va a alcanzar la despensa. Pero entonces el Señor, en oración, Él me empezó a dar esa paz que yo necesitaba. Pero fue porque lo busqué a Dios. De mí no hubiera salido. ¿Te sientes ansioso? Jehová, dice el Salmo 27.1, un salmo precioso para estos momentos. Y yo le recomiendo que lo tenga anotado por si en uno de estos días, que no sabemos qué va a pasar. No sabemos. Cada día es algo diferente. Hoy es domingo y seguramente mañana lunes vamos a tener una noticia con lo que hayan decidido el Senado en cuanto al dinero que van a mandar, etcétera, cómo va a afectar esto la bolsa, que otros estados más se vienen cerrando sus fronteras. Cosas van a estar pasando. ¿Te sientes ansioso? Tenga a la mano el Salmo 27 en su mente y recuerde, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando estamos aquí en la familia orando, le digo, Señor, ten misericordia que no seamos contagiados. El solo hecho de saber la posibilidad, hermanos, es algo que puede inquietarle a mucha gente, especialmente al que está enfermo, especialmente a los de cierta edad, aunque ahora ya estamos viendo que no está respetando ya la edad. Menores de 40 años se están enfermando igual que mayores de 70. Entonces, pregunta, cuando usted se angustia, la angustia es humana, es una emoción que uno la tiene como ser humano, pero en esos momentos, Salmo 27, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Jehová está conmigo, ¿de quién voy a temer? Si Él es mi fortaleza, ¿quién me va a atemorizar? Por muy fuerte que sea este virus, yo me pongo en oración y yo salgo de mi puerta tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¿Te preguntas si vale la pena poner mi confianza en Dios? Tal vez ahorita me esté escuchando alguien que no esté del todo seguro de entregarle su vida al Señor. Aún de las personas que asistimos a la iglesia regularmente, hay mucha gente que no le ha entregado su vida completamente al Señor. Eso es una realidad. Si usted que me está escuchando está dudoso de entregarle su vida al Señor porque no sabe qué es, porque no lo entiende, fíjese una de las promesas que Él tiene. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Preciosa escritura, hermanos. Es una promesa. ¿Y saben quién le está dando? Un hombre que sufrió de depresión y desánimo. Profeta Isaías. Cuando vemos cómo inicia él su caminar, era un hombre
como cualquiera de nosotros. Y él desde el principio sufrió el desánimo, sufrió la depresión, pero Dios le demostró que él estaba con él. Y después, ¿qué hizo Dios de ese hombre frágil, desanimado y con momentos de depresión? Un gran hombre, el profeta Isaías. Pero él sufrió como nosotros. Y él, Isaías, que es alguien que nos puede hablar con autoridad de lo que es el desánimo y sentirse deprimido y sentirse desanimado, él nos dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová, porque en Jehová ha confiado. Y ponga su nombre ahí, y yo lo pongo con seguridad, porque yo he puesto mi fe en Él, y yo he puesto mi fe en Él, y el Señor me ha demostrado que está conmigo. Por eso no puedo dudar. Me lo ha demostrado una y otra vez, y estoy seguro que mucha gente que me está escuchando, Jehová le ha demostrado que ha estado con él muchas veces, en crisis tal vez más duras que esta. Y si Dios ha estado con ellos, ¿por qué dudar ahora? Él está con nosotros, pero sobre todo en aquel cuyo pensamiento persevera en Jehová. Persevera. ¿Cómo se persevera? Con la lectura de su palabra, con la congregación de los santos, con la oración, amándonos unos a los otros. Eso es como se persevera, porque hemos puesto nuestra confianza en Él. Por eso nos dice que confiemos en Jehová perpetuamente. ¿Qué es perpetuamente? Siempre, siempre. No importa lo que esté pasando, usted siga confiando en Jehová y dígale: Señor, yo no me muevo de aquí. Tú, en ti he confiado y en ti persevero y en ti espero, y yo no me aparto de ti. Nada me puede separar de ti. Mucha gente en medio de las crisis es cuando se aleja de Dios, y es lo contrario. En medio de la crisis es cuando debemos estar más juntos, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que si alguno de ustedes está dudando de que si vale la pena leer la palabra, congregarse, aceptar a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, déjenme decirle que sí vale la pena, porque en Él es en el único en el que vamos a encontrar respuesta a nuestras preocupaciones. Primero, ser prudente, precavido y actuar con precaución. Segunda, evitar el pánico. Recurrir al dominio propio que nos ha dado nuestro Señor, y como decía el Salmo 27, confiar en Él. Entonces, en esta parte de evitar el pánico, hermanos, confiar en que Él es el que nos va a traer la paz a nuestros corazones, hermanos. Y por último, buscar a Dios. Definitivamente que esto es algo muy importante. No solamente confiar sin hacer nada. Vamos a confiar, pero vamos a ser proactivos. Vamos a buscarlo de una manera diferente. ¿Se acuerdan cuando el rey David, en una de sus muchas batallas, regresa a su campamento, y en su campamento, esto lo vimos en el estudio del Antiguo Testamento en nuestra iglesia los martes, cuando David llega y ya habían llegado los enemigos y se habían llevado a las mujeres y se habían llevado a sus esposas y habían dejado destrucción ahí. Y fíjense que dice que la gente se puso a llorar. Dice la palabra que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas de seguir llorando. Dice, lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Hermanos, yo no sé qué sea eso, pero me imagino que fue un llanto muy intenso y muy largo, como muchas veces ya lo hemos experimentado, que pasa y después ya no tiene unas fuerzas para llorar. ¿Qué es lo que pasa? Llega David, se encuentra con ese escenario, y entonces la gente empezó a murmurar y lo querían apedrear a David. Lo querían apedrear para matarlo. En ese momento, imagínense, ver ese escenario de que todo se había acabado, escuchar que su misma gente lo quiere apedrear para quitarlo del rey. ¿Qué fuerzas usted tendría? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en una crisis así, donde
todo está derrumbado y donde la gente que usted espera confiar son los primeros que están queriendo aventar la primera piedra contra usted, ¿qué haría usted? Fíjense lo que hizo el rey David. Él se fue a buscarlo, a Dios, y en oración Dios le dice, síguelos. Fue lo único que quería escuchar David. Imagínese que usted está en ese escenario, todo destruido. La gente que usted espera de ellos son los primeros en levantar la mano para aventarle la piedra. Y Dios dice, sigue luchando. ¿Usted tendría fuerza? No, no. Tal vez uno quisiera correr y esconderse. Y David obedeció. Lo único que escuchó fue síguelo. Y él se fue. Y en el camino, él encontró a un siervo egipcio que estaba ahí. Entonces iban su tropa, lo vieron a él, le dieron de comer, le dieron de beber. Y le preguntan, ¿y tú quién eres? Oh, yo soy un siervo de los amalecitas. Entonces David le pregunta, ¿y dónde están ellos? Dice, te voy a decir, Señor, pero solamente si me prometes no matarme. Yo te digo dónde están. Fíjense, el Señor ya tenía la respuesta ahí para la victoria de David. Pero si David hubiera dicho, no, ¿cómo voy a seguirlos? Si estoy cansado, si estoy angustiado, si estoy derrotado, desanimado, ya no me quieren. No, David fue un hombre obediente como un cordero y va y obedece. ¿Y qué fue lo que pasó? Encontró la victoria. Aquí está, Primera de Samuel. Ese es todo el escenario para que tengan la idea de lo que pasó. Primera de Samuel 30, del 6 al 8. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ya estaba angustiado David. De por sí ya encontró todo. Se habían llevado a sus esposas. Se habían llevado a la gente. Todo destruido. Y la gente empezó que quería apedrearlo. Y eso para un líder es duro. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Yo les dije en uno de los textos que mandamos con la iglesia, de que tuviera cuidado de que esta crisis no lo vuelva una persona amargada. Porque mucha gente va a perder cosas. Muchos van a perder el empleo, algunos van a perder cosas diferentes. Yo les pedí, cuiden su corazón. No sea que esta crisis lo vuelva a usted una persona amargada, como estaba pasando ahí. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Qué dice David? Mas David se fortaleció en que descansó, en que durmió, en que le dieron un premio. ¿Dónde David se fortaleció? En Jehová, su Dios. Es el único que nos puede fortalecer en una situación como hoy, de crisis. Tal vez me esté escuchando alguien que ya perdió su empleo. Tal vez me esté escuchando alguien que le están pidiendo la casa para salirse y no tiene a dónde ir. Tal vez me esté escuchando alguien que le acaban de dar una noticia mala en la familia. Déjeme decirle que en medio de la crisis, el único que nos puede dar fortaleza es Dios. Es el único. No hay otro. No hay premios, no hay dinero, no hay nada. Lo único que nos da fortaleza es Jehová. Y dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Es el patrón que sigue David en sus salmos, donde primero él explica su sufrir y de inmediato cambia el enfoque y dice, pero en ti confiaré, pero tú me darás la fortaleza, pero tú me ayudarás. Es el patrón de los salmos y es precioso ver cómo David enfrenta cualquier situación. Y sería interesante, hermanos, que lo aplicáramos a nuestra propia vida. Cuando nos enfrentemos ante una prueba difícil, reconocerla, sí, pero ponerle esperanza en Dios. Porque es lo único que nos puede hacer cambiar y no enfocarnos en esto, porque podemos ver directamente la esperanza que hay con Él. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. El efod era ese vestuario sacerdotal que era importante para estos momentos. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Eso es algo, hermanos, que tenemos que aprender. Hay veces nosotros no consultamos a Dios.
nosotros le avisamos a Dios. Es decir, primero tomamos nuestras decisiones y luego le avisamos a Dios. Por eso las cosas no nos salen bien. Primero se debe consultar a Dios. Y la decisión viene después de lo que Dios nos contesta. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? Habían destruido todo. Él estaba deshecho. Y pregunta a Dios, ¿perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, o sea, Jehová le contestó, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Una palabra que le dijo Jehová, síguelos. Pregunta, hermano, hermana, ¿usted le contesta así a Dios cuando le pide obedecer? Lo primero que decimos cuando nos dice que hagamos algo, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? ¿Y de qué? Jehová, David nos da un ejemplo de obediencia. Le dice Jehová, síguelos. ¿Qué hizo David? Los sigo. Fue lo que me dijo Jehová. ¿Y qué pasó después? Aquí está la respuesta. Esto fue lo que cuando le dice, síguelos, y aquí está la respuesta. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué dice aquí, hermanos? Todo lo recuperó David. ¡Wow! Hermanos, cuando vemos estas historias, hay veces quisiera uno ser un poquito como David, obediente como David, centrado en las fuerzas que Dios le daba a David. Un hombre que aquí estaba deshecho, hubo una palabra, síguenos, y se fue. Todo lo recuperó David. Hermanos, no solamente seamos precavidos, sino no tengamos pánico. Pero tercera, busquemos a Dios. Busquemos qué es lo que nos dice. Leamos la palabra. Y en la palabra el Señor nos va a decir muchas cosas. Haz esto, no hagas esto. Y actuar en obediencia. En este momento de pandemia, busca a Dios. Deja lo que está fuera de tu control. Escucha la voz del Espíritu Santo. Eso no falla. En estos momentos donde vemos la televisión, escuchamos las noticias y decimos, ¿y qué hago yo? Está fuera de mi control, pero yo sí puedo buscar a Dios. Y Él sí me puede decir qué voy a hacer yo. Estamos volviendo a los tiempos de la Torre de Babel, donde queremos ser como Dios y creer que no los necesitamos. Hay mucha gente que cree que no necesita a Dios. Y tal vez este sea un momento de reflexión. Dios puede usar incluso un virus para recordarnos quién es Él. Un virus. El Señor puede utilizar un virus para recordarnos quién es Él. Así que despojémonos de esa vanidad donde nos dice quiénes somos, donde nos dice la que nos hace recapacitar de nuestra debilidad, nuestras flaquezas. Dios puede usar solo un virus para recordarnos quién es Él. Así que en esta tarde yo quiero animarlo a que ponga su fe en nuestro Señor. Por un lado, sea prudente, no caiga en pánico y busque a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos, personas que nos escucharon esta tarde, y vamos ahora para despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos hagas como David, aún en medio de la crisis, poder buscarte, encontrarte, pero ser susceptibles a lo que tú nos pides hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dios los bendiga. Que tengamos un buen día.